Esto que digo, vamos entonces a hablar con el doctor Rubén Flores Daquevicius sobre un tema que hace precisamente a la educación ciudadana viviendo en democracia y que es un instrumento importantísimo, maravilloso. Yo lo considero un instrumento de legislación. Tenemos la legislación representativa, ahí la democracia representativa a través de nuestros diputados y senadores que tienen la potestad, tienen la competencia de presentar proyectos, de deliberarlos, llegar a consensos y por mayoría elevarlo al Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene la potestad de revisarlo, de vetarlo parcialmente o totalmente, o ratificarlo, y entonces se sanciona y se promulga la ley. Esa es la ley representativa, por el mecanismo representativo. Nosotros los elegimos para que nos representen. Y también está el mecanismo llamado directo, que es el referéndum, y también el plebiscito. Vamos a hablar de eso con el doctor Rubén Flores Daquevicius, grado 3 en Derecho Público, en Derecho Constitucional, consultor nacional, internacional, ex asesor letrado de la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, actual asesor integrante del equipo asesor letrado de la presidencia del doctor Luis Lacalle Pou. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? La libertad, el conocimiento nos hará libres. Exacto. El conocimiento nos hará libres. Hay que educarse para ser libres. Cuanto más conozcamos, cuanto más sabemos de algo, más libres somos. Es fundamental el educarse para ser libre. Buen día, Rubén. Buen día, Maximiliano. Buen día a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes y recordar nuevamente, la educación es lo que nos hará libres. Es así, doctor. No cabe duda que es así. Es la educación la que nos da elementos para poder elegir, sopesar, evaluar. Está esa frase maravillosa atribuida a Jesús de Nazaret: la verdad os hará libres, ¿no? Y tiene que ver con el conocimiento. Doctor, vamos a un tema importantísimo que tiene que ver con todo esto, vaya que tiene que ver, y es este pretendido argumento o recurso del referéndum, utilizar el referéndum para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Se trata de un mecanismo, bueno, que está contemplado por nuestra Constitución, y la pregunta que yo le haría, así como la primera pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para llevar adelante dicho proceso de referéndum? Bueno, estimado Rubén, creo que el hecho de estudiar los instrumentos de democracia directa es muy importante. Es muy importante porque permite precisamente a una cantidad determinada del cuerpo electoral poder observar si una ley es correcta o no. Nuestros instrumentos de democracia directa son especialmente el plebiscito, el referéndum y la iniciativa constitucional o legislativa. O sea que tenemos 3 instrumentos de democracia directa. Perfecto. Referéndum, que es lo que vamos a ver hoy, plebiscito y iniciativa por el cuerpo electoral en materia legislativa y de reforma de la Constitución. Al hablar de instrumentos de democracia directa, como usted muy bien dijo, debemos distinguir lo que en definitiva estamos viviendo. Es decir, nosotros vivimos una democracia semi-representativa, como lo dijo usted, sin decirlo, pero lo dijo. Sí, sí. En el sentido de que nos representan los legisladores, especialmente, también el presidente de la República representa a todo el Estado, siempre. Exacto. Aquel, el anterior, el que vendrá, todos. Representan al Estado, lo dice la Constitución. Exacto. 159, si no recuerdo. Y a la vez, los legisladores nos representan a todos. Entonces, en algunas oportunidades, el cuerpo electoral puede sentirse que no te representa o puede necesitar tener iniciativa en determinadas materias, como la reforma constitucional y las leyes. Eso está muy regulado, muy claro. Lo de iniciativa legislativa ya lo dejo, me voy,
porque es muy simple, es decir, una cantidad de ciudadanos presentan un proyecto de ley, Claro. articulado, etcétera, ante la Asamblea General, etcétera. Y lo otro es la iniciativa constitucional, que está establecido en el artículo 331, a los efectos de reformar. El otro instrumento para distinguir, y sin ingresar rápidamente en el tema del referéndum, es el plebiscito. El plebiscito se confunde a veces con el referéndum. Sí, sí. Se confunde. Sí, le iba a preguntar eso. Le iba a preguntar la diferencia, sí. ¿Qué diferencia hay concretamente entre uno y otro que se confunde? Claro, claro, digo. Se confunden a veces las terminologías, e inclusive en el derecho comparado, en el derecho de otros países. A veces se habla de referéndum, se habla de plebiscito, digo. Entonces, no se tiene claro eso. Entonces, sí, siendo muy llano, muy gráfico y al grano, plebiscito se da cuando precisamente hay una reforma constitucional. Es lo que se establece a los efectos en el artículo 331 de la Constitución. Cada proyecto de reforma constitucional debe plebiscitarse por el cuerpo electoral. Eso es un plebiscito. ¿tá? Para hacerla sencilla, digamos, sin entrar en grandes distinciones, ¿sí? El plebiscito se distingue del referéndum en que es a los efectos de la aprobación o desaprobación de una reforma constitucional. Bien. Sin embargo, el referéndum refiere específicamente a una forma de impugnación, digamos, de alguna manera, de poner sobre la mesa el tema de una ley aprobada por el cuerpo electoral. También existe el referéndum en materia municipal o departamental, ¿sí? Pero no vamos a entrar en esas grandes distinciones ni nos vamos a ir para los departamentos. Si hubiera en algún momento algún tema de ese estilo, algún referéndum, lo podríamos conversar. Claro. Sí, es cierto. Las normas, para hablar de los requisitos tenemos que hablar de las normas. Sí. Las normas que regulan el referéndum son el artículo 79 de la Constitución y las leyes 16.017, 17.244 y 19.746. Bien. Vamos a empezar por los requisitos fundamentales que surgen por el principio de jerarquía formal de las fuentes, es decir, la Constitución vale más, válgame la expresión. Sí. Eso es lo que quiero decir, la Constitución vale más, para hablando llanamente, ¿sí? Es lo que se denomina la pirámide. Sí, la pirámide jerárquica. Correcto. ¿Sí? Eso sí es correcto. Lo que se denomina incorrectamente es la pirámide de Kelsen para mí, sino que no es la pirámide de Kelsen, sino que es el principio de jerarquía formal. Exacto. La Constitución vale más que la ley, así, en forma llana. Sí. El artículo 79 de la Constitución establece los requisitos fundamentales, justamente por ser la Constitución y de donde surge todo el orden jurídico, donde surge todo el derecho. Exacto. Bien. Es de la Constitución. Entonces, el artículo 79 empieza hablando de otros temas y en el inciso tercero dice: el 25% del total de inscriptos para votar, Es decir, que en este caso podrían votar lo que se denominan los electores no ciudadanos que existen en el país. ¿sí? Existen electores que no son ciudadanos, que tienen que tener determinadas características de permanencia en el país, etc. ¿Cuántos años? Lo que se llama los ciudadanos legales. Que tienen No, no. Los ciudadanos legales son una cosa, porque son ciudadanos. Sí. Estos son electores no ciudadanos. ¿sí? Usted tiene que distinguir, por eso la Constitución es muy clara. Cuando dice ciudadanos, engloba o no hace distinciones, engloba a todos. Claro. Perdón, engloba, si hace distinciones, perdón, es al revés. Si dice ciudadanos, es ciudadano. Es ciudadano, sí. Punto.
Sí. Acá dice habilitados, dice el total de inscriptos Habilitados. habilitados para votar. Exacto. ¿Sí? Y Exacto. en Uruguay hay electores no ciudadanos a los efectos de esta figura surgió a los efectos de que los extranjeros que no querían perder su ciudadanía, por ejemplo en Italia o en España, Mm, ¿sí? Y tenían una fuerte residencia, un fuerte arraigo con el país, ujú, pudieran votar. claro. Y aquí dice entonces, en concreto, el 25%, vamos a quedarnos con eso, el 25% podrá interponer dentro de un año de la promulgación Sí. el recurso de referéndum, recurso, es Es un una recurso. forma de impugnación, Ujú, contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa, que les decía hoy, sí. presentar leyes. Sí. Estos institutos, el referéndum, vamos a sacarnos con el referéndum, Mm, la Constitución dice claramente, sí. el referéndum no se aplica a las leyes que establezcan tributos. Claro. Es normal, es razonable, porque si no estaríamos continuamente impugnando los aumentos. Sí, generaría una situación de inestabilidad, además institucional, ¿no? Claro, evidentemente. Claro. Sí. Tampoco caben, dice, escúcheme, tampoco caben en los casos de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Sí. ¿Cómo sería eso? Bueno, la Constitución establece en los artículos, por ejemplo, 86, Mm, lo tengo bien cerca del 79, digo bien. mm, En el 133 también lo menciona, y en otros lugares establece competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, no privativas, exclusivas, pero dejémoslo ahí. mm. Establece competencias exclusivas del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con la iniciativa de Bien, presentar un bien, proyecto. O bien. sea, solamente el Poder Ejecutivo puede presentar el proyecto de ley sobre ese tema, sobre un tema concreto. Por ejemplo, la creación y supresión de empleos, la fijación de dotaciones, Mm, se harán en el presupuesto. bien, bien. Pero para la iniciativa de creación de empleos, aumento de pensiones Mm, o recompensas pecuniarias, corresponderá privativamente la iniciativa al Poder Ejecutivo. Es claro también, sí, es decir, estamos hablando siempre de zonas económicas. sí, sí. Sí, está en la lógica siempre de lo económico, la legislación de lo económico. Claro, porque tenemos que atribuirle, y esto vamos a hacerlo clarito también, tenemos que atribuirle la responsabilidad económica a alguien. Mm, Se la atribuimos al Poder Ejecutivo. sí, Es decir, porque si no, si usted sabe cómo es esto, sí. esto ha pasado desde siempre. Es decir, viene el presidente, que fuere, dice, les voy a aumentar, bueno, pasó el otro día, Mm, en una entrevista que tuvo el presidente actual, sí. le dijeron, bueno, esto es demasiado poco, esto es poco, le Mm, dijo la entrevistadora, esto es sí, poco, sí, sí. esto que le van a dar es poco. Claro, digo, para las personas que están fuera de esa responsabilidad puede resultar poco. Ujú, Yo no voy a opinar si es poco o no. Lo mm. que sí sé es que es fácil opinar de afuera. Claro, claro. Digo, entonces, ¿qué pasa? El Poder Ejecutivo envía un aumento determinado a los funcionarios públicos Mm, del 10%, por decir algo, y sí, la oposición dice, y estoy hablando de cualquier gobierno, sí, 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 sí. bueno, Sí, tiene estamos que hablando. ser, ¿sí? O sea, ¿No? siempre estrictamente jurídico. Sí, sí. Eh, la oposición dice, del momento, dice, no, 10% no, es poco. Mm, Vamos a darle un 50%. mm, Se evita la demagogia. Si la oposición no es lo suficientemente responsable, mm. ¿sí? Sí, Si claro. puede ser, si la oposición, que fuere, puede no ser lo suficientemente responsable y actúa en forma demagógica, la Constitución aquí le corta los pies. Dice, Bien. no, Sí, sí, pueden opinar, pero no pueden proponer, claro. porque tiene que atribuirse la responsabilidad a el Poder Ejecutivo.
En conclusión, de acuerdo al artículo 79, 25% habilitados para votar, un año Sí, desde la promulgación, sí, no de la publicación, desde la promulgación, cuando el Poder Ejecutivo dice cúmplase, eso es la promulgación, exacto, cúmplase, no exacto, veta, no exacto. veta. Sí, aprobó la ley. Se aprobó la ley, ahí quedó aprobada. Después la publicación es un requisito formal, Sí, sí. es importante, Sí, que pero digo, le da lo que se llama la efectividad erga omnes, ¿no? Es decir, cuando es exacto, la publicada, eficacia. claro, es Hace la eficaz. efectividad, es lo mismo. Sí, sí. Entonces, desde la promulgación un año, bueno, 25% desde la promulgación un año Ujú, y no corresponde contra las leyes que establecen tributos. exacto, exacto. Está perfecto, está claro esto, doctor, está claro. Incluso me quedo con ese aspecto de la responsabilidad que recae, en este caso, por principio de institucionalidad, en el presidente cuando toma decisiones legislativas de estas características. En esa entrevista a la que usted hace mención, él habló, por ejemplo, del incremento que se va a establecer para las pensiones y las jubilaciones más bajas, también del incremento de las asignaciones familiares en 2.500 pesos, cada una están en 1.000 pesos ahora, y me quedo con este razonamiento. Como usted bien dice, muchas veces es fácil, sea en el gobierno que sea y oposición que sea, vamos a lo estrictamente institucional y jurídico. Es muy fácil decir desde la oposición es poco o desde un periodista es poco, pero si esas medidas financieras o económicas que toma un presidente desfinancian el país porque van a generar determinado desbalance, la responsabilidad va a recaer exclusivamente en lo que Gierke decía la cabeza del órgano, ¿no? Toda la responsabilidad política, incluso jurídica, recae en la principal autoridad. Si es un ministerio, el ministro. Si es decisión tomada por la Presidencia de la República, el presidente, que además en Exacto, nuestro país es jefe de gobierno y jefe de Estado. exacto. Eso es, eso está bueno, esto que decimos, doctor, porque mucha gente no lo sabe y no lo tiene por qué saber, pero hay que saberlo, porque es ahí donde empezamos a saber en qué tipo de estado vivimos y qué es lo que hay que plantear con seriedad. Doctor, otra pregunta. Bueno, los artículos entonces que prescriben este mecanismo, los explicó, y ante qué tipo de leyes ya explicó. También vimos que es una vía directa de legislación. En este caso, para derogar una ley, después de la promulgación, un año, ¿verdad? Al año de la Exacto. promulgación. Y, y bueno, responde al principio democrático de soberanía popular. En este caso sería el pueblo, el soberano, que decide derogar una ley a través de una campaña, ¿no? Como se está haciendo ahora, de publicidad, primero recolección de firmas. Si se llega a ese 25%, queda habilitado el cuerpo electoral, ¿verdad? Que sería ese 25% habilitados, y se aplicaría esta democracia directa. Eh, la Corte Electoral, viene la pregunta. ¿La Corte Electoral es el organismo competente a nivel jurisprudencial, también en este caso? Porque sería algo así como un acto electoral, pero a su vez es un acto legislativo. Eh, Usted mencionó recién a Gierke, Mm. al paso, en la teoría del órgano, y está, digo, simplemente lo subrayo y sigo. Pero no podía dejar de pasar sin, sin mencionar a este autor muy famoso. Sí. La Corte, vamos a empezar en lo que tiene que ver con el recurso de referéndum y en general en las elecciones. La Corte Electoral cumple una doble función Mm. en el tiempo. Ujú. Puede cumplir muchas más funciones, ¿no? Ahora lo vamos a ver, pero en el tiempo cumple dos funciones. Antes de la elección, observa si los candidatos, por ejemplo, o en este caso el recurso de referéndum, o en una reforma constitucional, Ujú. se cumplieron los requisitos. Es Claro. decir, toma el expediente y dice, bueno, sí, está bien, se llegó al 25%. Mm. Entonces convoca. Eso es antes. Claro. Lo mismo sucede en las elecciones nacionales. Es decir, antes observa si las listas están bien, Si los candidatos están habilitados. exacto, Claro. sí. Ahí están las impugnaciones, Mm. el uso yo qué sé, no sé, digo, Sí, por ejemplo, de de ley. Valle, Ujú.
el uso de la figura de... hubo alguna impugnación, si no recuerdo mal, en la elección pasada, creo, que un candidato que se había ido del Partido Colorado había usado la figura de Valle, o hacía mención a Valle, Claro. y eso fue impugnado. Lo mismo sucedería en cada uno de los partidos, y ha sucedido, digamos. Sí, sí, sí. Sí. Entonces la Corte Electoral controla esos requisitos. Y después va a controlar, poner los medios suficientes, tener el padrón electoral, etcétera, para el momento de la elección o el momento de la votación en el referéndum, y luego va a contar los votos, sí o no en este caso. ¿Es la responsable de la logística electoral también? Claro, exactamente. Sí, Es lo que yo le decía como sí, segundo elemento. Sí, Usted sí. lo dijo más claro, digamos, porque utilizó un término muy concreto y un término muy militar, además, en el caso de... Y muy en boga. Claro, sí, pero además es muy claro, digo, porque la logística es una ciencia muy importante. Sí, sí. En el tema, por ejemplo, militar, digo, Es de origen poner militar. poner los insumos en la línea de batalla. Es decir. Exacto. Eso es la logística. Sí, sí, sí. Entonces, controla, ese es el segundo aspecto, es decir, cuando controla la logística en el acto electoral. Poner las urnas, las lapiceras, los padrones. Los locales, claro. Los locales, por supuesto. Claro. Y entonces, en esta etapa, quedó claro, la Corte Electoral, 3 momentos. Bien. Y eso, observa así, se llega a los elementos necesarios para el recurso de referéndum. Quedémonos ahí. Bien. El 25%, en fin, etc. Ahora vamos a verlo un poco más al detalle. Después, el segundo momento es la logística. Es la logística. Poner todo para que funcione bien. Y en tercero, controlarlos. Para el recurso de referéndum, existen, según las leyes, 2 caminos, según se denomina popularmente, y no incorrectamente. Sí. El otro día hablábamos, ojo cuando haya un dicho popular, para apartarte del dicho popular. Sí, de verdad. Denominan camino largo y camino corto. El camino largo es el que se adoptó en este momento. El año. O sea, en el año juntamos los 25%. El 25% del cuerpo electoral, de los habilitados para votar. Exactamente, de los habilitados para votar. Y el camino corto, que inclusive había sido sugerido por uno de los senadores del Frente Amplio, dice que se debe recolectar el 2% de firmas, ¿sí? Sí. En los 150 días después de la promulgación, no en el año, en los 150 días, es decir, a los 5 meses, se deberían tener el 2%. Así que se habilita, en el camino corto, se habilita el pre-referéndum. Es decir, en el primer caso, llegamos al 25, vamos al referéndum. Claro. En el segundo, para ese primer caso necesitas un año. En el segundo, en el camino corto, 5 meses para juntar el 2% de los habilitados para votar, para convocar un acto eleccionario, a un acto donde el cuerpo electoral se va a expresar y ver si se llega al 25%. Exacto. Ese es el camino corto. Sí. Los propulsores de este referéndum contra la LUC adoptaron el camino largo. En todo caso, la Corte Electoral... Tiene una lógica además, ¿no? El camino que adoptaron, una lógica estratégica para mí. Esto corre por mi cuenta. Por un lado, hacen una consulta popular de adhesión a sus postulados de derogación de esta reformulación del Estado en lo legislativo, en lo institucional, y se adelantan a lo que podría ser prácticamente el transcurso de todo este periodo de gobierno, porque se tendría que ir, por ejemplo, al referéndum cuando venga un periodo electoral, por ejemplo, las elecciones nacionales, sería así, el segundo camino. Claro, el segundo camino lo vamos a ver ahora, el primer camino lo vamos a ver ahora, pero el segundo camino es una opción
que yo prima facie, si mañana estuviera como abogado y tuviera que se me consultaran este tema puntual y me dijeran qué camino adopto, y más en esta tesitura, hubiese adoptado el camino corto. Hubiese adoptado el camino corto. Sí. Máxime por quienes lo están promoviendo el referéndum. Porque su capacidad, además, yo creo que para cualquier partido político, en definitiva, digo, si lograste más o menos el 30 y pico % de votos, Sí. llegar al 2% Sí. era muy fácil habilitar la consulta. Claro. O sea, llegar al 2% era relativamente, creo que era relativamente fácil. Claro. El tema es que tal vez se evaluó el hecho de que llegás al 2%, convocás al pre-referéndum y después lo perdés. Claro. Porque eso es lo que muchas veces se evalúa este tipo de cosas. Sí, claro, claro, es eso. Nadie quiere quedar como perdedor. Sí, seguro, seguro. Es política la evaluación, claro, claro. Más allá de lo legítimo o no del No, recurso. por supuesto, está dentro de juego político legítimo, ¿no? Es legítimo. Claro. Doctor, vamos cerrando si le parece el concepto, pues se nos va, tenemos 5 minutos más. Bueno, bien, vamos cerrando. Es muy importante tener en cuenta, es muy importante como reflexión prácticamente final. Da para mucho más. Da para más, sí. Da para muchísimo más. Usted vio que dice que la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, esto me voy a detener un minuto. Sí. Dice, tampoco caben en los casos de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Las leyes de urgente consideración tienen iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. ¿Lo vimos? Entonces, la ley, sin embargo, dice que se puede contra las leyes de urgente consideración. Es la ley la que establece. La ley establece. Sin embargo, el artículo 79 es muy claro. Tampoco caben en los casos de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Dejémoslo por ahí, da para mucho. Doctor, me tendría que entender muchísimo. Usted siempre me tira al centro cuando estamos en los descuentos y el juez está... y yo me siento Cavani tirando y ya pitó el juez. Pero podemos quedarnos con este tema, que es muy importante esto, ¿eh? Iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, leyes que son iniciativa privativa del Poder Ejecutivo no pueden ser objeto de referéndum, dice el artículo 79, pero hay una ley que sí habilita este recurso. Me parece que es un tema para tratar, ¿eh? Es un tema para tratar. Es un tema para tratar. Yo creo que tiene una dudosa constitucionalidad para dejarla ahí. Sí, sí, sí. Para dejarla ahí. No me voy a ir al 168.7 ahora. O sea, digo... No, vamos en la que viene. En el programa que viene vamos por ahí. Vamos para ahí, no, si parece. Donde se regula el tema del recurso. Sí, sí, sí. Vamos a ese tema. Vamos a ese tema. Vamos a ese tema, sí, doctor. Muy importante. Entonces, como reflexión, hay otros actos que no se pueden tampoco impugnar. Lo dice la ley, evidentemente repite los tributos. Dejémoslo ahí porque si no se nos va. La reflexión final la reflexión es la siguiente, la conclusión es la siguiente. Yo creo que el recurso de referéndum, como la iniciativa en materia legislativa, etcétera, son herramientas excelentes en las manos del cuerpo electoral. Creo que la democracia directa es un muy buen instituto. Ahora, depende cómo la uses. Claro. Depende contra qué lo uses. Claro. Es decir, y depende la asiduidad, es decir, lo continuo que lo uses. Sí, sí. Así lo mismo sucedió, por ejemplo, cuando se impugnó mediante referéndum la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Exacto. Y después se hizo, se intentó una reforma constitucional. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que creo que con el recurso de referéndum que no fue aprobado, la ley de caducidad quedó vigente. Haber intentado una reforma constitucional para el tema no correspondía. Sí. No correspondía. No. Devaluó la importancia del recurso. Ahí está. Entonces, lo mismo sucede si usted prostituye, para hablarlo claro. Sí, sí.
¿sí? Sí, eso Que sí. no es ninguna mala palabra, digo. No, no, no. Lo usa indiscriminadamente el recurso de referéndum. Sí, Lo prostituye. claro. Entonces, nosotros tenemos que ver que lo que estamos haciendo en esta columna, ver si correspondía o no desde el punto de vista jurídico, en nuestra opinión. Ujú. O sea, yo estoy por una mayor seguridad, habíamos hablado. Sí, 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 es que es así, es que es Yo así. estoy por una mayor seguridad. Sí, sí. Entonces, yo como estoy por una mayor seguridad, como no tengo miedo Mm. de que me registren, no sé cuántas cosas más, Sí. considero que no debe impugnarse. Ujú, Ahora, hay otros que consideran que sí. ujú. Entonces, y el ejercicio libertario, como usted continuamente nos dice, republicano, libertario, Mm. es correcto que ellos junten las firmas. Usted firmará o no firmará si está de acuerdo o no. Exacto. Por tanto, es correcto el uso, es una muy buena herramienta usado correctamente. Bien, bien, doctor, es así. Y vamos a seguir con este tema. Es enorme tema, ¿eh? Es enorme. Desde el punto de vista instrumental institucional es correcto el uso. Ahora, en el fondo, en el contenido, bueno, eso es lo que estamos viendo con el doctor en cada uno de los capítulos que integran los 135 artículos. Es ahí donde tenemos que educarnos y saber si queremos lo que esta ley está legislando para nuestra vida y la de nuestros hijos y los que vienen, o si queremos sacar todo eso. Y bueno, eso yo te recomiendo que vayas a nuestro canal YouTube, que es Mirán dónde estamos. Ahí están todas las columnas que vamos desarrollando con el doctor Rubén Flores de Arquevicius, donde él nos va dando, bueno, muy buenos análisis, excelentes análisis, y también nos va educando en este tema y en esta materia, ¿no? En materia de huelga, derecho de huelga, la regulación, equilibrio del derecho de huelga con otros que estaban en conflicto, que esta ley, bueno, los pone en su lugar a cada uno de ellos, da ese equilibrio, la portabilidad numérica, la seguridad, bueno, un montón de cosas que fuimos viendo con el doctor, las podés ir viendo ahí, y ahora llegamos a esta instancia, dentro de esta columna, que es un recurso al cual se apela y que está dentro de nuestra Constitución, y como bien dice el doctor, es un maravilloso recurso democrático, de democracia directa, de potestad que tiene el soberano, todos nosotros, el cuerpo electoral, los habilitados para votar, los que decidimos el futuro del país, pero tenemos que informarnos, tenemos que educarnos si ese recurso está bien usado o está mal usado. Como cualquier cosa en la vida, ¿no? Como cualquier cosa en la vida. Doctor, yo le agradezco un montón como siempre y bueno, lo invito a seguir con este tema el próximo jueves. Seguimos el próximo jueves. Es un tema ancho, Mm, que nos quedamos en la introducción. sí. Eh, Me quedo con la educación nos hará libres. Mm, La educación nos hará libres. Hay un autor, la hago muy corta, hay un autor que se llama Alvin Toffler. sí, Alvin sí, Toffler. sí, sí. La tercera Que ola. dice, Ujú, la tercera ola, la guerra del futuro, sí, etc. Pero la tercera ola es la más conocida. sí, sí. Que dice que los analfabetos del futuro no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender Mm, y volver a aprender. claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Dos palabras más. ¿Por qué? Yo empecé a escribir en el sistema operativo DOS Mm, y con WordPerfect mm, como sistema operativo. sí. Era muy joven, Mm, muy jovencito, pero empecé con eso, sí, más o menos, ¿no? Pero sí, era joven, ¿no? Entonces empecé con eso. Y escribía fantástico. sí. En el 90, escribía bárbaro, F12, no sé qué, no sé cuánto. Y Mm, en el 95 mm, me aparece Windows. Me claro. cambia el sistema operativo de DOS a Windows y me cambia el software para texto, que para mí es fundamental. Mm, ¿Cuántos libros? sí, igual, igual, sí. Que es fundamental, me lo cambia de WordPerfect a Word. Mm, O sea, sí, de palabra perfecta a palabra. sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Ajá. Tuve que desaprender todo lo anterior y volver a aprender. Un Por nuevo tanto, lenguaje, claro, claro. la educación nos hará libres. Y, en definitiva, ya que le levanté un centro, Mm, espero que hoy, aunque sea en la hora, mm, venga un centro para nuestros delanteros, por ejemplo Suárez, sí. y completemos el triunfo de la Celeste. Bueno, cómo no, doctor, por supuesto, por supuesto.
Me sumo a eso, claro que sí. Aunque sea en la hora. Aunque sea la hora, viene a la Uruguaya, y como nos gusta a nosotros. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. A usted, un abrazo a Maximiliano, a Maxi, y un especial saludo a nuestra querida audiencia. Nos estamos encontrando el próximo jueves entonces, Rubén. Así será, doctor. Un Muchísimas abrazo gracias. y vamos Uruguay. Vamos a Uruguay, claro que sí. Con el doctor Rubén Flores de Arquevicius hablando de un tema enorme que precisamente hace a la educación ciudadana en república, en democracia, como lo es este tratamiento, el tema vinculado a la ley de urgente consideración y en este caso el recurso de referéndum que es el que se pretende aplicar para derogar estos artículos.